Bien, ahora damos paso a 4 importantes charlas sobre diabetes y embarazo, un importante tema desde la etapa preconcepcional, durante el embarazo y posparto. Para esto tenemos una invitada especial, la doctora Alba González, quien es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo Pichincha. Es médico internista especializada en la Universidad de Concepción, Chile. Tiene una subespecialidad en diabetes del adulto en la Universidad de Chile, un diplomado en obesidad en la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como médico diabetóloga y jefa de la clínica de diabetes del Hospital Los Andes, Quito, y en la consulta privada de la clínica de especialidades Galenos. Ella participa con el tema control pregestacional y gestacional de la mujer con diabetes, con un subtema del automonitoreo glucémico como la clave en la toma de decisiones. Adelante, Albita. Buenas noches a todos. Gracias por la presentación, Vero. Sí, en realidad el tema anterior es muy importante, inclusive porque Metformina también está dentro del tratamiento en las madres con diabetes gestacional. Así que la Metformina considero que sí, va a continuar acompañándonos para tratar a nuestros pacientes. Quiero compartir mi presentación. Espero que lo pueda hacer. Buenas noches. Entonces empezamos con un tema que prácticamente tenemos que ser realistas y debe ser manejado no solo por el médico especialista, sino también por el médico general, el médico familiar. Miren ustedes que para el manejo de la persona con diabetes, la mujer con diabetes de embarazo, ya vemos que el diagnóstico se amplió. En este cuadro ustedes están viendo que tenemos primero aquella señora que ya tenía diabetes antes de embarazarse. Por lo tanto, estamos hablando de que puede ser una mujer con diabetes tipo 1, una señora que también puede tener diabetes tipo 2, pero también tenemos que encajar aquí a los otros tipos de diabetes, como son las diabetes monogénicas. Las personas, las mamás que usan corticoides o alguna otra patología en la cual está inmiscuida la alteración de la glicemia. Eso sería, por lo tanto, una diabetes pregestacional, antes del embarazo. Pero ahora vamos a hablar qué está pasando con la hiperglicemia en el embarazo. Y ahí también tendríamos dos grupos de diagnósticos, que sería la diabetes que se diagnostica netamente en el primer trimestre del embarazo, y eso se llama DIP, y la diabetes gestacional, que ustedes saben que se diagnostica a partir del segundo trimestre del embarazo. Como ven, una madre embarazada puede estar en cualquiera de estas diferentes categorías de enfermedad. Vamos a ver entonces que para planificar el embarazo de una mujer, tenemos que saber que la hiperglicemia al momento de la concepción aumenta el riesgo de malformaciones fetales. Esto estamos hablando de las señoras diabéticas tipo 2, diabéticas tipo 1 o aquella señora no diagnosticada de MODY, por ejemplo, que queda embarazada. ¿Qué está pasando con estas personas? Primero, lastimosamente sabemos que no existe un asesoramiento preconcepcional. En realidad, los embarazos son no planificados y eso lleva a que se incremente el aborto a nivel, principalmente en el primer trimestre. Y si ese embarazo continúa, vamos a tener un producto con malformaciones congénitas. Las mujeres con diabetes tipo 1 que tienen una hemoglobina glicosilada que sobrepasa el 8 o 9%, sabemos que vamos a tener gran cantidad de pérdidas de sus productos y también que va a existir la aceleración de la lesión a nivel de sus ojos. Se va a acelerar la retinopatía diabética y también se aceleraría un desenlace de una enfermedad cardiovascular en ella. Toda madre diabética tipo 1 tiene que embarazarse con una hemoglobina glicosilada de 6. Esto no implica que la mayor cantidad de médicos piensen que al tener una hemoglobina glicosilada de 6, el riesgo de hipoglicemia es alto. Si esta señora se embaraza, el control debe ser mucho más estricto
porque esta hemoglobina de 6 nos dará la tranquilidad de que tanto la madre como su hijo podrán terminar con un desenlace feliz su embarazo. También antes de que se embarace, se podría decir, deberíamos tener un fondo de ojo y un chequeo a nivel nefrológico para descartar que no tenga ya retinopatía diabética. Y el chequeo de una madre con diabetes tipo 1 deberá ser con hemoglobina glicosilada mensual y un fondo de ojo que debería hacerse cada trimestre para descartar que no está acelerándose o que no está apareciendo la retinopatía diabética. ¿Qué pasaría en la madre diabética tipo 2? La mayor cantidad de madres diabéticas tipo 2 casi siempre sabemos que están relacionadas con obesidad, han tenido muchos partos, han tenido ya embarazos previos con macrosomía fetal. Por lo tanto, esta madre obesa diabética tipo 2 tendrá riesgos de infecciones, de sangrados, de incremento de cesáreas, riesgos de patología vascular como tromboembosis pulmonar o enfermedad pulmonar. Entonces, la complicación de una mujer diabética tipo 2 es exactamente igual de riesgosa que una madre diabética tipo 1. La mamá diabética tipo 2 también debería embarazarse con hemoglobinas glicosiladas de 6. Deberíamos también hacer un chequeo para descartar que no tenga ya enfermedad cardiovascular. Acuérdense que en la madre diabética tipo 2 que usa tratamiento oral farmacológico, en el momento en que tengamos el diagnóstico de embarazo, automáticamente deberíamos dejar solo la metformina y pasar a tratamiento con insulina. La señora diabética tipo 1 debe ser manejada por un médico especialista endocrinólogo y en este caso un médico diabetólogo. Ahora bien, tenemos el otro grupo de señoras que se les diagnostica diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? En realidad el concepto es clave, es la alteración en la tolerancia a la glucosa, que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Estamos hablando de que la glicemia va a ser 95, va a ser 110, va a ser 115, pero no tiene criterio de diabetes mellitus 2, es decir, no tengo una glicemia de 126 o más diagnosticada en el embarazo. Esta diabetes gestacional también se relaciona con complicaciones obstétricas y neonatales, principalmente cuando el bebé sigue su curso en el desarrollo, que hace que exista un aumento en el crecimiento y peso del lactante. Lastimosamente, con los estudios que han ido avanzando, ahora sabemos que tanto la madre como el hijo tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiometabólica. En el caso de la madre se desencadenaría diabetes mellitus 2 y enfermedad cardiovascular. Pero ya estamos teniendo estudios de seguimiento de niños de madres diabéticas gestacionales. En ellos se está comprobando que a la edad de la adolescencia, tanto la obesidad como este síndrome metabólico en la infancia nos lleva ya a una enfermedad cardiometabólica en el infante. Los factores que incluyen para que exista este riesgo de tener diabetes gestacional estarían también relacionados primero con la obesidad de la madre. Segundo, la edad reproductiva. Se habla que si estamos con una madre con un embarazo, su primer embarazo, sobre los 30 años, ya tenemos un riesgo mayor de hacer diabetes gestacional. Pero también está relacionado al tiempo de obesidad de esta madre. Esto se podría catalogar lo que siempre llamamos la memoria metabólica del individuo. ¿Cómo estuvo su control metabólico previo al embarazo? ¿Cuántos años estuvo este cuerpo en un trastorno de obesidad para que venga el embarazo? Miren este artículo que es muy interesante, salió en la Endocrinology Society, donde está ahorita prácticamente resumido todo lo que podría pasar en una madre que se embaraza. Ustedes ven aquí los factores de riesgo preconcepcionales. Es una madre que tiene obesidad en la raza, principalmente nuestra raza etnia. La nutrición, en este caso está en la mala nutrición que tenemos.
el sedentarismo y también la predisposición genética que sabemos que nos acompaña a las personas que tienen diabetes tipo 2. Esta señora se embaraza, por lo tanto, fisiológicamente sabemos que durante el embarazo existe obviamente un aumento de la glucosa, un aumento de los triglicéridos, hay una alteración a nivel de los ácidos grasos libres y la madre tiene que empezar a ganar peso. Fisiológicamente, el páncreas disminuye su acción para provocar lo que sabemos que fisiológicamente se llama la insulinoresistencia materna. Lastimosamente, por otros factores epigenéticos, ustedes saben que la misma fisiología de las hormonas placentarias y este estado inflamatorio hacen que la madre aparezca diabetes gestacional. Esta diabetes gestacional en realidad nos va a llevar complicaciones en la madre y complicaciones en el producto. La mayor cantidad o el riesgo, más bien dicho, de una complicación materna va a ser la preeclampsia, va a ser las alteraciones a nivel del embarazo que nos podrían llevar con un riesgo altísimo de una interrupción de este embarazo. Pero también tenemos que esta diabetes que no fue diagnosticada o que empezó a edades tempranas del embarazo, nos va a llevar a que el producto haya morfinatos, haya malformaciones congénitas, que sea grande para la edad gestacional, que durante el parto tengamos un parto muy traumático que nos lleve a traumas, lesiones a nivel del cráneo, lesiones a nivel de las estructuras de la cintura escapular. Pero también la interrupción de esta hiperglicemia que se produce cuando viene el corte del cordón umbilical nos lleva a una interrupción súbita de la glicemia, y la hiperglicemia fetal hace que exista hipoglicemia en el neonato, alteración de las con hiperbilirubinemias y el síndrome de distrés respiratorio. ¿Qué pasaría a largo plazo de las complicaciones de esta madre y de este hijo? Miren, la madre, la mayor cantidad de mujeres con diabetes gestacional van a continuar con un estado de sobrepeso y de obesidad que desencadenará diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y todo lo que engloba al síndrome metabólico. Pero también tenemos que este niño que fue producto de este embarazo en el que estuvo un medio súper alterado, va a tener complicaciones a largo plazo. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros mantengamos este concepto de que no es fácil manejar una diabetes gestacional? Es importante porque tenemos muchos estudios en los cuales nos dicen que van a haber siempre complicaciones. Van a haber complicaciones obstétricas, van a haber complicaciones neonatales con los largos diagnósticos que los dije yo. Por lo tanto, es importante que nosotros hagamos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, porque todas las complicaciones las tendrán aquellas madres que tuvieron alteración a la glucosa versus aquellas madres que tuvieron un examen normal. Miren ustedes, entonces aquí están en resumidas las complicaciones que vamos a tener tanto en el índole materno como en el índole neonatal. Ya les hablé, la preeclampsia, la hipertensión materna, habrá hidramnios, infecciones urinarias a repetición, estas cesáreas que serán de urgencia, traumatismo si no logramos hacer una cesárea y dificultad también para el inicio del amamantamiento. A largo plazo, esta mujer se ha comprobado que va a desencadenar en diabetes tipo 2 y lo peor de todo, en una enfermedad que puede continuar con enfermedad cardiovascular, enfermedad, el NASH, es decir, esteatosis hepática no alcohólica, alteración en su perfil lipídico y lastimosamente insuficiencia renal crónica. ¿Qué pasa con nuestros hijos? El hijo de una madre con diabetes va a morir en el intraútero, puede nacer prematuro, puede tener malformaciones, puede ser grande para la edad gestacional y, como les había dicho, alteraciones en el momento del parto. Pero este niño también en el desarrollo de su vida
va a desencadenar un síndrome metabólico, una hiperinsulinemia. Estamos hablando ya de obesidad infantil, hipertensión y enfermedad cardiovascular a las edades tempranas. Hay estudios en los que nos hablan que el autismo en los niños está relacionado en madres con diabetes gestacional. Y lastimosamente en su enfermedad, en su juventud, va a ser también diabético tipo 2. Entonces ahí viene dónde voy a manejar, cómo voy a manejar a esta madre para evitar todas estas complicaciones que les estoy nombrando. Entonces los pilares del manejo de diabetes con embarazo están claros. Están el pilar de la nutrición, el pilar de cómo vamos a manejar el peso de la madre, cómo serían las metas glicémicas. Entonces, en el caso de nutrición, tenemos que saber que debemos reducir los hidratos de carbono en un porcentaje entre 33 a 40%. Pero no solo reducir la cantidad de hidratos de carbono, también debemos disminuir o reducir su índice glicémico. Es decir, el hidrato de carbono que voy a educar a la madre debe ser menos de 60 de su índice glicémico. Estaríamos hablando de verduras, estaríamos hablando de productos naturales, de fruta, estaríamos hablando de, por ejemplo, zanahoria, todo lo que es las verduras en general, pero también vamos a hablar de las proteínas que aquí hacen un equilibrio con la nutrición de la madre. Una indicación muy general para este tipo de mamás debería ser que la dieta debería estar abarcando alrededor de 2.000 a 2.500 kilocalorías, de las cuales se ha comprobado que si reducimos los hidratos de carbono en 175 gramos, estaríamos evitando también esta cetosis que se puede presentar durante el embarazo. Entonces, una ayuda más o menos sería lo que les estoy planteando como la nutrición para esta madre embarazada con diabetes. La mayoría de madres son obesas o tienen sobrepeso. Entonces también debemos cuidar en conjunto con nutrición la ganancia del peso durante el embarazo. Entonces aquí en esta tabla está tan claro que podemos decir que las madres con sobrepeso o las madres con obesidad clase 1 se puede tratar de o mantener, digamos así, que la ganancia de peso sea entre 5 a 9 kilogramos durante todo su embarazo. En cambio, las madres obesas que ya pertenecen a clase 2, ya tenemos que tratar al máximo que su ganancia de peso sea máximo entre 1 a 5 kilos. Y las madres obesas que pertenecerían ya a clase 3 no podrían seguir incrementando su peso. Entonces, la diabetes gestacional es un estado en que tanto el médico diabetólogo como el equipo de nutrición tienen que ayudar a esta madre para que el embarazo no tenga complicaciones. Por eso es que somos estrictos en las metas glicémicas. Si mantenemos a una madre con metas glicémicas óptimas, vamos a saber que el producto va a continuar un embarazo normal. Las metas glicémicas que debemos mantener deberían ser estas. En ayunas, entre 90 a 95 miligramos por decilitro. Antes de comer, debería ser 95 miligramos, igual que en ayunas. Nosotros deberíamos educar a las madres para que se midan las glicemias principalmente una hora después de la alimentación, porque nos olvidamos. Entonces es más fácil saber que estoy pendiente a la hora, pero obviamente si es que no se puede, podrían medirse a las 2 horas. Sabemos que para medir la glicemia tienen que recordar y educar a la madre que hay que decirle desde el momento que empieza a comer. Ahí contar la hora. Y la meta glicémica a la hora debería ser de menos de 140 miligramos por decilitro. Y a las 2 horas, menos de 120. Tenemos que educar a las madres a que se midan, principalmente por lo menos 3 medidas al día. En ayunas,
una hora después de comer, alternando, es decir, hoy me va a tocar después del desayuno, mañana me va a tocar después del almuerzo, pasado mañana me va a tocar una hora después de la merienda y antes de la merienda. Entonces son 3 medidas que vamos a hacer que las madres, ojalá, lo ideal sería una vez todos los días, pero por lo menos en la semana que hagamos unos 5 días estas medidas glicémicas. Pero no solo es la nutrición, las metas y la obesidad y el tratamiento del peso en la madre obesa. Nosotros también tenemos que ver que la madre con diabetes gestacional en algún momento tendrá que tener fármacos. Yo quiero aquí hacer un stop porque siempre hay la duda, ¿qué va a pasar con la metformina si es que la madre que era antes prediabética usaba metformina, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico? En realidad la metformina es una muy buena droga, pero se pide que durante el embarazo sea mantenida solo máximo hasta las 19 a 22 semanas del embarazo y se suspende la metformina. Aquí yo les traje un resumen de un artículo en el cual nos está diciendo cuándo será necesaria la terapia con insulina. Entonces se habla que el inicio de terapia con insulina en una madre embarazada requiere de varios predictores. Inclusive requiere saber si es que voy a usar insulina basal o si voy a usar insulina prandial. ¿Cuáles serían estos predictores para que ya el médico diga, esta persona va a usar insulina? Primero, que cuando fue diagnosticada de diabetes gestacional, es decir, si el diagnóstico fue hecho en el primer trimestre del embarazo, porque la señora ya tenía algún antecedente, era obesa, ya tuvo diabetes gestacional en su anterior embarazo, es un predictor para saber que ella va a usar insulina en este embarazo. Aquella madre que tiene más de 30 años de edad, que ya tenga obesidad, y depende también del rango con el que hizo el diagnóstico de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, el rango con el que incrementó su glicemia en la prueba. Estos son puntos muy interesantes en los cuales ya nos está poniendo en alerta para saber que esta señora va a tener que usar insulina. La etnicidad y si es que le estamos haciendo una hemoglobina glicosilada, que esta hemoglobina glicosilada sea mayor o igual a 5.5. También sabemos, yo sé que en la siguiente charla se va a hablar un poco sobre la terapia oral, cómo es de importante la terapia oral. Simplemente yo quiero dejar claro solo un punto. En el caso de la glibenclamida, en Estados Unidos en realidad es dentro de los fármacos que se utilizan para diabetes gestacional, lastimosamente se ha visto que siempre mujeres con medicamentos orales llegan en algún momento a adicionarse insulina. Pero también tenemos que saber que la glibenclamida pasa la barrera placentaria, por lo tanto sí se ha visto efectos indeseables en el neonato, hipoglicemias principalmente y mayor incremento de peso elevado para la edad gestacional. ¿Por qué? Porque sabemos que la glibenclamida me va a estimular la secreción de insulina a nivel de la páncreas fetal. No voy a hablar de la metformina porque esta charla nos la va a aclarar nuestro siguiente expositor. No voy a topar el tema. Hemos manejado a nuestra madre durante todo el embarazo. Ahora, ¿qué va a pasar en el parto? Entonces, ahora sí viene la pregunta. ¿Cuándo se suspende, cuándo es ideal el parto en esta madre que tiene diabetes gestacional? También es compleja la decisión. Estará guiada por las glicemias que ha tenido la madre durante este embarazo, pero también está guiada por otros factores importantes, cómo está el producto y cómo se comportó la madre durante el embarazo. Las guías de manejo de embarazo y de parto en mujeres con diabetes gestacional nos dicen que el parto o la cesárea, si es que la señora va a cesárea, podrían terminar a la semana 40 con 6 días en mujeres que tienen diabetes gestacional pero de bajo riesgo, es decir, aquellas que han sido solo tratadas con dieta. Se habla que si es que ya tengo terapia farmacológica, el tiempo ideal para
interrupción, podríamos decir, de este embarazo es de 39 semanas con 6 días. Sin embargo, hay estudios que demuestran que cuando las complicaciones son severas y el parto se da entre la semana 36 y 37, la situación es compleja. Y nos hablan de que existe mayor tranquilidad entre las 38 y 40 semanas del embarazo. Por eso es que nos ponen como fecha ideal, tiempo ideal de 39 semanas, 6 días. Ahora bien, nosotros tenemos que saber que esta madre que dio a luz, debemos ser muy insistentes en hacerle la prueba de tolerancia oral de la glucosa a las 6 semanas o a las 12 semanas postparto. En estudios se ha establecido que las madres, que solo primero un tercio de estas madres desarrollan prediabetes en la test de tolerancia oral a la glucosa. Pero se sabe que en grupos de estudios, solo el 23% de las mujeres fueron normales. Es decir, tengo un porcentaje muy alto de mujeres que sobrepasa el 58%, que quedan con sobrepeso, que quedan con obesidad y que probablemente van a hacer diabetes tipo 2 en su vida futura. Hay estudios de seguimiento de mujeres embarazadas en las cuales nos hablan que el 50% de mujeres que tuvieron diabetes gestacional desarrollan diabetes tipo 2 entre los 5 a 10 años posterior a su embarazo, a su parto. Estamos hablando de una estadística muy alta. Y lastimosamente, cuando ya desarrollan la enfermedad, el riesgo de enfermedad cardiovascular y el riesgo de enfermedad renal con insuficiencia renal del 50%, el 40% lo pueden tener. La madre y el recién nacido, ¿qué va a pasar en el futuro con estos dos individuos, si lo decimos así? En realidad, la madre que ha tenido diabetes gestacional debe mantener un estilo de vida estricto, debe hacer actividad física, si es posible, disminuir o suspender los alimentos con azúcar, y se sabe que la metformina nos ayuda a mejorar la sensibilización de la insulina y nos ayuda a preservar las células beta para evitar que le dé a esta madre diabetes gestacional. Lastimosamente en los estudios, hay muchos estudios en los cuales han seguido a los hijos de madres diabéticas y todos ellos no nos pueden decir que si le cuido bien a la madre, el hijo también va a estar bien en el futuro. Hay estudios en los que se ven que pese a que a la mamá se le manejó muy bien durante la diabetes, en el hijo existe un incremento de adiposidad a nivel periabdominal. Y las niñas de madres diabéticas, en el seguimiento que llevamos ahora del MIG-TOFU, que ya lleva niñas de 15 años de edad, se sabe que ya estas niñas desencadenaron obesidad, desencadenaron síndrome metabólico y algunas de ellas ya tienen diabetes tipo 2. Por lo tanto, el diagnóstico de diabetes gestacional es muy importante para la madre, pero también es importante para el hijo porque hay que seguirle al hijo en su vida futura. Yo quería agradecer, fui muy breve, pero es importante saber que si no nos manejamos, tanto el médico general, el ginecólogo, el médico familiar, en el diagnóstico temprano de una madre con diabetes, prácticamente podríamos ayudar también al producto. Albita, muchísimas gracias por su interesante y apasionante tema, como siempre. Nos preguntan por el chat, ¿cómo diagnosticamos diabetes gestacional? Ya que hay discrepancias entre las diferentes sociedades y guías de práctica clínica. ¿Cómo podemos nosotros diagnosticar en el Ecuador oportunamente y tempranamente esta enfermedad que, como usted bien lo ha dicho, tiene gran impacto tanto para el feto y la madre? Sí, en realidad ya no hablé de diabetes gestacional porque me concentré en cómo le voy a manejar ahora a la mamá que ya está diagnosticada. Hay dos escuelas, sin embargo, yo les voy a hablar de la que debemos seguir. Nosotros debemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional
si viene la madre en la primera cita y sabemos que ya tuvo diabetes gestacional previa, si tiene familiar directo, madre, padre diabético, ella es obesa, tiene síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, debo hacerlo en el primer trimestre. Y se debería hacer con la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa nitra. Es verdad que se le pide a la madre que esté en ayuno. El ayuno debería ser alrededor de 8 horas previas para hacer esta prueba. Y la prueba es muy interesante porque le voy a hacer una glicemia en ayunas, va a beber la carga de 75 gramos de glucosa en un lapso de 5 minutos y se le va a tomar a la madre el examen a la hora y a las 2 horas. El examen con una sola cifra alterada ya se da el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico? Si en ayunas tengo 92 miligramos por decilitro o más. Si a la primera hora tengo 180 miligramos por decilitro o a la segunda hora tengo 153 miligramos por decilitro. Eso en la mujer en el primer trimestre que tuvo factores de riesgo. Pero si una madre sin factores de riesgo continúa su embarazo, los médicos están obligados a buscar diabetes gestacional y esto se haría entre la semana 24 a 28 de la gestación con las mismas indicaciones que acabo de decir. Que tengamos la bebida de 75 gramos, medida basal, medida a la hora y medida a las 2 horas con estos rangos. Muchas gracias, Albita, por la aclaración. Tenemos algunas otras preguntas en relación a tratamiento, pero seguramente las vamos a aclarar en el transcurso de las siguientes charlas. Agradecemos nuevamente su colaboración, Albita, como siempre. Le deseamos una feliz noche. Gracias a ustedes.